Un cordial saludo, mi nombre es Juan Camilo Alcaraz y el día de hoy voy a continuar con un ejercicio que llevamos desarrollando durante los videos anteriores. Quienes han estado pendientes de mi canal han visto que comenzamos con la construcción de la casa de los Simpson utilizando herramientas de prototipado dentro de Unreal Engine. Estas herramientas son lo que se denomina como Geometry Brushes, que son como unas geometrías editables que nos permiten a nosotros construir y prototipar figuras básicas simples que nos sirven para la creación de escenarios y algunos niveles. Entonces, quienes han estado siguiendo este video pues van a notar una pequeña diferencia frente a donde terminamos en el video anterior y lo que tengo acá. Lo único que se adicionó fue que se le agregaron pues como dos techos adicionales, un techo para el segundo nivel y un techo para el tema del garaje. Aparte de esto, también hay un detalle que quería pues aprovechar y mostrárselos, que es esto. Miren, nosotros cuando terminamos el primer nivel a nosotros nos quedó faltando un pequeño detalle, nos quedó faltando como un murito que nos tapara este vacío. Miren que teníamos por aquí como un vacío entre cada uno de los niveles. Yo lo mencioné en el video anterior, pues que esto se pudo haber corregido antes de generar el Static Mesh para no tener pues como inconvenientes, ¿sí? Pero pues igual vamos a mirar pues cómo se podría resolver. O sea, lo único que se hizo en este caso fue algo bastante simple. Se construyó una vez más por medio de estas Geometry Brushes, se construyó pues como el murito que hacía falta. Pero donde viene como lo interesante o lo que quiero ver en este inicio de este tutorial es que nosotros ya una vez creamos nuestro Static Mesh, por ejemplo para estos muros, yo podría combinar estos dos Static Mesh, el Static Mesh del muro y el Static Mesh de esta parte superior, podría volver a combinarlos y volver a generar un Static Mesh solamente para este objeto. ¿Esto con qué finalidad? No es necesario, no es que sea muy relevante, porque recordemos que todo esto lo vamos a reemplazar más adelante por un modelo que se va a hacer exclusivamente y optimizado para este nivel, pero solamente como por no tener dos objetos o múltiples piezas por ahí separadas y pues cuando obviamente sea necesario. Entonces, cuando yo tengo estos dos objetos y los quiero exportar como un solo static mesh, o quiero crear un solo static mesh a partir de ellos, puedo hacerlo simplemente dándole clic derecho, decirles merge. Miren, acá tengo una opción que dice merge actors, que vamos a combinar. La palabra merge hace referencia como a combinar estos dos actores, y la primera opción que viene por defecto es la que vamos a utilizar. Ojo, él tiene otras diferentes opciones. Una de ellas hace una especie de bake, hace como una especie de bake de texturas. Hay otra que lo que hace es conservar unas instancias. En este caso vamos a utilizar la opción que viene por defecto. Yo le voy a decir merge actors. Él me va a preguntar cómo se va a llamar este nuevo actor y pues dónde va a estar guardado. En este caso pues le voy a decir que se llame igual que lo teníamos anteriormente. Se va a llamar walls, primer nivel, ¿cierto? Se va a llamar first level, pero pues le voy a poner complete como para diferenciarlo del que ya teníamos. Le voy a decir guardar y eso es todo. Entonces ya cierro acá y observamos que ya tenemos un nuevo walls first level complete. Esto es un nuevo static mesh que ya incluye este murito en la parte superior. Ya tiene ese murito que nos hacía falta en la parte superior. Entonces ya solo sería cuestión de yo reemplazarlo. O sea, yo puedo llevarme este nuevo static mesh, me lo puedo llevar a la escena y ya en una vista superior pues yo llego, lo ubico donde corresponde. Me voy a acercar bien para ubicarlo donde corresponde, tanto en la vista superior como en una vista lateral, y ahí lo tienen. Entonces miren que ya está exactamente en la misma ubicación. Lo único que yo ya tengo que hacer pues, es borrar los anteriores elementos que tenía. Miren acá, walls first level complete, y me lo voy a llevar una vez más a la carpeta que corresponde. Como les digo, esto solamente lo quiero mencionar como para iniciar, para que sepan por qué pues, este ejercicio se ve un poco diferente a la versión anterior. Pero bueno, ahora sí, ya tenemos una explicación de por qué estamos aquí. Vamos ahora a hablar un poco de qué hacemos a partir de este momento. A partir de este momento, aquí tengo pues esta imagen que explica más o menos qué es lo que vamos a hacer a partir de este momento. Miren, nosotros estamos en este punto. Nosotros tenemos o acabamos de finalizar este prototipo de nivel. Este prototipo de nivel se pudo haber creado, recuerden, se pudo haber creado en cualquier software 3D, sea Blender, Maya, 3D Max, el software que a ustedes mejor les guste. Sin embargo, yo opté por hacer este prototipo directamente en Unreal porque pues el objetivo principal es poner a prueba como esos conocimientos en Unreal y obviamente afianzar mucho más en el uso de las herramientas que vienen por defecto.
Pero muy bien, ya tenemos este primer prototipo. De aquí, ¿para dónde nos vamos? Miren, de aquí nosotros tenemos la opción de irnos simplemente a enviar este prototipo, ¿sí? Enviárselo a los Technical Artists, ¿cierto? Nosotros podríamos enviarles esto a los Technical Artists, y ya esos Technical Artists, ¿qué van a hacer? Pues entonces dentro de los Technical Artists nosotros tenemos el que se va a encargar de la iluminación, el que se va a encargar del diseño del nivel, y los que se van a encargar de los props, es decir, modelar todos estos assets, las camas, los nocheros, etcétera. Miren que igual aquí nosotros tenemos como una comunicación, siempre tengo como esta flecha que va y se comunica uno con el otro, porque siempre todo esto va a estar en una constante, ¿cierto? Va a estar en una constante conexión, es decir, todo esto, tanto estos como estos van a estar siempre girando en torno, y toda la información a la final va a recaer en el Level Designer, que va a ser quien al final va a juntar toda esta información, y con toda esta información ya junta, ya organizada, pues todo esto va a ir y va a servir para que junto con el programador pues puedan tener un prototipo del juego. ¿Por qué lo llamo como un prototipo? Porque en realidad esto es una versión muy resumida de lo que es un juego, es decir, en estos momentos, sea cual sea el tipo de juego que se va a trabajar, pues aún hacen falta toda una serie de departamentos, es decir, animación, modelado de personajes, trabajo de interfaces, música, etcétera, etcétera. Entonces aquí estoy como resumiendo muchísimo, ¿cierto? Estoy resumiendo muchísimo el alcance, ¿cierto? Estoy resumiendo muchísimo el alcance, pero a grandes rasgos, para lo que nos interesa en este ejercicio, este va a ser más o menos el flujo. Entonces, ¿para dónde vamos nosotros? Nosotros somos los Technical Artists en estos momentos y nos vamos a enfocar en esta primera etapa de iluminar. ¿Por qué quiero yo enfocarme en este tema de iluminar? Es porque es algo bastante común cuando se está trabajando con Unreal, que ocurra lo siguiente. Esto se empieza a poner negro. Miren que esto está negro todo se ve oscuro, y entonces trabajar con esto es un poquitico complicado. Entonces es importante entender por qué está oscuro y cómo podemos empezar a trabajar el tema de iluminación dentro de Unreal. Entonces, para eso vamos a mirar justamente cuáles son nuestras herramientas de iluminación y cómo funciona la iluminación dentro de Unreal. Así que muy bien, vamos a ver. Nosotros tenemos dentro de las luces, tenemos lo que es la luz direccional, que esta ya viene por defecto en la escena. Esta luz simplemente nos indica la dirección del sol, se comporta exactamente como una luz de sol. Nosotros podemos simplemente girarla y rotarla para definir exactamente cuál es el ángulo que esta luz va a iluminar, ¿sí? Es bastante sencilla, pues, como de entender. Ahí tenemos nuestra luz directa. Aparte de la luz directa, nosotros tenemos la luz point, ¿sí? Nuestra point light la voy a arrastrar dentro de la escena. ¿Sí? Miren, la point light es una luz que ilumina simplemente como un punto en el espacio. Este punto ilumina de manera homogénea, o sea, como verán aquí es un círculo, es una esfera que abarca completamente, digamos, tiene un radio ya definido. Vamos a mirar justamente sus parámetros dentro de Details. Nosotros aquí tenemos nuestra luz point, tenemos uno, podemos controlar la intensidad, de nuestra luz. Aquí pues podemos determinar qué tan intensa o qué tan oscura es nuestra luz. Podemos determinar los colores que va a tener esta luz. Adicional a esto tenemos algo que se llama el radio de atenuación. Este radio de atenuación va a controlar justamente toda esta esfera gigante que lo rodea. Miren que si yo reduzco el radio de atenuación, pues justamente el área que esta luz va a afectar es mucho menor. Entonces en estos momentos pues es fácil identificar claramente qué es lo que esta luz está haciendo y la forma como esta luz está afectando la escena. Entonces tenemos la intensidad, tenemos el color, tenemos la atenuación. ¿Listo? Hay otros parámetros un poco más, un poquitico no más avanzados, pero que de pronto no son necesarios en el momento, que hacen referencia como al radio interno, en caso tal de que yo quiero que esté emitiendo desde un punto en específico, etcétera, etcétera. ¿Listo? Entonces esta sería nuestra luz point. Vamos a mirar entonces ahora nuestra luz spot. La luz spot, vamos a arrastrarla, a llevármela pues para otro espacio para poderla ver bien. Esta luz spot, miren que si yo simplemente subo la luz, miren que ya esta luz no está emitiendo, ¿sí? No está emitiendo la luz desde el centro de manera esférica, sino que tiene un punto de emisión,
y ese punto pues tiene un cono, es como un cono, un radio de iluminación. Miren que es como una, si lo ven acá, es un cono, una figura cónica, lo que está simplemente emitiendo la luz. Al igual que la luz point, ¿sí? Sus opciones son casi que las mismas. Tenemos la intensidad, donde yo controlo qué tan brillante o qué tan poco intensa va a ser la luz. Puedo controlar, una vez más, puedo controlar el color de la luz. Y tenemos este tema que es la atenuación, el radio de atenuación. Pero ojo, el radio de atenuación tiene que ver es con la distancia a la cual va a iluminar. Miren que si yo me alejo y empiezo a observar el radio de atenuación, si yo lo empiezo a reducir, el cono, ¿cierto? Ese ángulo de iluminación es el mismo, lo que está cambiando es la distancia a la cual va a iluminar. Entonces muchas veces pues cuando no necesitamos que esta luz ilumine pues muy lejos, o deseo yo controlar hasta donde quiero que llegue, pues controlo el radio de atenuación. ¿Listo? Ahora bien, uno de los valores que es muy importante acá es este cono, este outer cone angle, el ángulo del cono. Este sí me interesa porque con este yo puedo controlar qué tan abierto o qué tan cerrada va a ser esta luz spotlight. Estas luces spotlight son bastante utilizadas, son quizás pues de las más utilizadas para temas de luces si yo estoy por ejemplo creando en estos momentos en el ceiling, en el techo, pues yo quiero tener una luz, pues entonces yo en lugar de tener una luz point como esta que tengo acá, pues en lugar de tener una luz como esta, que miren que cuando yo la acerco al techo, pues simplemente lo sobreexpone, ¿sí? Casi que lo quema. Miren acá como sobreexpone el techo. A diferencia de este tipo de luz, lo que yo tengo es en la luz spot, él siempre va a estar, como verán en estos momentos, simplemente el techo no se va a ver afectado, que es como funciona en muchos casos las luces que tenemos en ciertas viviendas que no están pues iluminando el techo. Por ejemplo, lo que se conoce como ojos de buey, que son simplemente luces pegadas al techo y que no tienen pues como un perfil que realmente sobreexpongan o iluminen el techo en sí mismo. Entonces, estos son los dos tipos de luz adicionales. Tenemos la otra que nos falta sería una luz rectangular. Vamos a mirarla por acá en el interior. Voy a irme a un lugar oscuro que tengo acá. Y dentro de este lugar simplemente voy a arrastrar esta luz rectangular. La luz rectangular se utiliza principalmente pues, para ventanas. Yo podría simular una ventana. Miren cómo es acá. Simplemente es un plano que está emitiendo una luz. Vamos a mirarlo mejor acá. Entonces yo podría utilizar este tipo de luces para una ventana que esté iluminando desde afuera hacia adentro. Puedo utilizarlas para, por ejemplo, una pantalla de televisión. Puedo hacer muchas cosas con este tipo de luces, o simplemente también las puedo utilizar para iluminar un espacio. Porque miren, en este caso si yo la roto y la subo al nivel del techo, pues tengo un comportamiento relativamente similar. Sí, tengo un comportamiento relativamente similar a la luz spot, pero con mucho más rango de acción. Entonces vamos a mirar, tenemos una vez más, tenemos la intensidad, tenemos el color. Adicional a esto, tenemos entonces el radio de atenuación. Recuerden, el radio de atenuación, si yo lo empiezo a bajar, es la distancia, es esa distancia hasta donde va a llegar la luz, ¿listo? Entonces esta atenuación va a controlar qué tan lejos va a viajar la luz. Y una vez más, ya tenemos aquí donde dice Source Width and Source Height. Esto lo que nos va a controlar es el tamaño mismo de este rectángulo. Entonces miren que esto es una luz de área, entonces yo puedo controlar qué tan ancho, ¿sí? Donde puedo controlar qué tan alto. Y aquí tenés esto que se llama burn door. Esto es algo que utiliza, pues es un término que viene de la iluminación normalmente en un set de grabación, cuando uno tiene pues estas lámparas que tienen como unas pequeñas platinas, unas pequeñas aleticas a los costados, y uno puede simplemente controlar qué tan abiertas o qué tan cerradas van a estar esas platinas, y van a generar justamente pues este resultado. Es casi como si estuviéramos controlando el ángulo de una luz spotlight. ¿Listo? Aquí tenemos pues también como qué tan largas son. Pues en realidad pues no es que haga mucha diferencia cuando estamos controlando esto. Miren aquí lo que está haciendo. Miren que entre más cortas pues nos recortan, digamos así, como ese bloqueo a la luz. Y aquí lo tienen. Entonces esos son como los parámetros básicos generales de la iluminación en Unreal. Pero ¿qué pasa con Unreal cuando nosotros estamos iluminando? Hay un concepto muy importante. Es muy importante que nosotros podamos entender cuando estamos trabajando temas de iluminación, y tiene que ver con el concepto de los light maps. Si ustedes observan constantemente cuando trabajamos en Unreal, nosotros vamos a ver esto. Miren,
él constantemente nos está diciendo la luz necesita ser recalculada. La luz necesita ser recalculada, es decir, él siempre está diciéndonos que la luz ha cambiado, que las geometrías han cambiado, entonces que la luz necesita volverse a calcular. Entonces, para ese tema de recalcular la luz tenemos que entender cómo funciona el concepto de las luces en los motores de videojuegos, no solo en Unreal, sino también en Unity, en todos ellos. Tenemos un concepto llamado los light maps. Los light maps hacen referencia a la información de la luz que va a ser almacenada en el objeto en sí mismo, es decir, dentro de las coordenadas UV del objeto, la luz va a estar almacenada. ¿Listo? Entonces, ¿esto por qué es importante saberlo? Miren, porque nosotros cuando estamos trabajando en Unreal, pues los objetos por defecto, siempre que importamos un objeto, estos vienen automáticamente, nos generan esas coordenadas UVs para el tema de la iluminación. Vamos a verlo justamente aquí. Por ejemplo, el muro que hicimos, si yo le doy doble clic, estamos dentro del Static Mesh. Miren, este es el Static Mesh que nosotros creamos. Si nosotros verificamos dentro de las coordenadas UV que este Static Mesh trae, él nos está mostrando que tiene varios canales. Tiene el canal 0, miren que eso es se ven como unas líneas que no se entiende muy bien qué son. Tenemos el canal 1, miren que aquí tenemos otro montón de líneas que se están como mostrándonos cómo es el V, y aquí tenemos el canal 2. Entonces, en estos momentos, ¿qué es lo que nos está diciendo? Nos está diciendo que este objeto tiene múltiples UVs, muy seguramente porque lo que hicimos fue un merge, estábamos haciendo como una mezcla, ¿cierto? Estábamos mezclando dos objetos, entonces cada una de las caras en este V2, en este caso, cuando ustedes vean que todas estas caras no están sobrepuestas, no se están traslapando, no tienen ningún error, es porque estas son las coordenadas UVs que se van a utilizar para la iluminación, o que se deben utilizar para la iluminación. Esto lo está haciendo Unreal de manera automática. Nosotros, cuando estemos creando nuestros propios assets, nosotros podemos permitir que Unreal lo haga automáticamente, o nosotros mismos podemos crearlas. Entonces, si yo verifico, por ejemplo, otro objeto cualquiera, vamos a mirar, no sé, por ejemplo, la chimenea. Miren, la chimenea fue un objeto que se modeló en uno de los videos anteriores, pues este modelo base. Entonces tenemos lo mismo. En el canal 0, pues tenemos unas rayas que están ahí que no se identifican muy bien, porque estas son unas coordenadas para el tema de la textura, ¿cierto? Pero las coordenadas en el canal 1, como pueden observar, miren que están ocupando completamente nuestra área del espacio UV. Y miren que cada una de las caras pues está separada, no hay ninguna cara que se esté traslapando. Entonces, en este caso, la iluminación va a almacenarse en el V1. Entonces, teniendo esto teniendo claro que nosotros cada uno de los objetos que importemos dentro de Unreal va a almacenarse la iluminación, o en cada uno de sus canales, o en el canal que tengamos designado, es importante decirle a Unreal para cada uno de estos Static Mesh en cuál canal es que se va a almacenar la información, porque él no tiene él no tiene forma de identificarlo de forma automática, porque así como en la chimenea era el 1, en este segundo objeto que creamos era en el 2. Entonces es algo que Unreal no puede intuir, nosotros tenemos que decirle. ¿Y cómo lo hacemos? Miren, ¿cómo lo hacemos? Esto es algo que se debe hacer objeto por objeto, entonces siempre y cuando se hayan convertido en Static Mesh, o siempre y cuando sean objetos que nosotros hayamos importado. Entonces en este caso vamos a mirar justamente en el ejemplo cómo hacemos para determinar esto y qué relación tiene eso con nuestra iluminación de la escena. Y cómo vamos justamente, una vez más como se lo mencionamos, cómo vamos a resolver esto que nos está preguntando aquí, de que la iluminación tiene que recalcularse. Muy bien, entonces empecemos por el principio. Ya sabemos que la iluminación se almacena en las UVs de los objetos. Ya sabemos que en estos momentos yo necesito recalcular la iluminación, y vamos a ver qué es lo que pasa cuando lo hacemos. ¿Cómo recalculamos la iluminación? Si yo me voy aquí a donde dice Build y simplemente le digo que reconstruya la iluminación solamente, Build Light Only, él va a empezar a recalcular la iluminación, y esto muy probablemente va a hacer que todo se vea un poco extraño, porque justamente él está recalculando la iluminación sobre unos objetos que no están definidos correctamente bien dónde es que van a estar
almacenada esa información que se recalcula. Entonces, como pudieron observar aquí, miren que yo tengo unas piezas que están negras, hay unos muros que están negros, hay unos objetos que quedaron pues como negros. Entonces, eso significa que hay algo que está mal en la iluminación o en la información de cada uno de estos assets, de estos static mesh. Entonces, ¿cómo vamos a resolver esto? Muy simple. Vamos a evidenciar en estos momentos, por ejemplo, yo voy a seleccionar este objeto que es el walls segundo nivel. Vamos a buscarlo, walls segundo nivel. Si yo le doy doble clic, dentro de walls segundo nivel, nosotros tenemos esto. Si nosotros buscamos dentro de sus opciones, vamos a encontrar, él me está diciendo que en estos momentos el mapa donde está almacenando esa información, ¿sí? Miren que es el mapa 1. Aquí por defecto estaba en 0, aquí ya está en 1. Entonces, es decir, el mapa está correcto. Estamos seleccionando el mapa correcto. Pero ¿qué es lo que le falta o qué es lo que tenemos que corregir? Miren que aquí donde dice Light Map Resolution, la resolución en la cual está almacenando la iluminación en este objeto es una resolución muy bajita, son 4, ¿sí? Como pueden observar aquí son 4 píxeles prácticamente, entonces esta información nunca va a ser suficiente. Solamente para que lo miremos y veamos cuál es la diferencia en el resultado, si yo a esto le pongo, por ejemplo, le voy a poner 512 píxeles, en el Light Map Resolution y cierro, voy a decirle que nuevamente calcule la iluminación solamente. Vamos a ver justamente cuál sería el resultado. Se supone que ya el canal en el cual se está almacenando la información es correcto, pero la resolución era la que tenía el problema. Entonces miren que ya en estos momentos él ya terminó pues de calcular y ya en estos momentos ya no está completamente negro, ya la información sí pudo almacenarse en esa textura. Ya el tema de la calidad con la cual se haya almacenado pues es un tema que más adelante podremos mirar, pero lo importante es entender que cuando siempre que tengamos algún objeto que está negro, ¿cierto? Que no corresponde a como debe verse, es porque debe tener un problema dentro de la información que le estamos dando a Unreal. Puede ser un objeto que no tenga las coordenadas correctas en las cuales se está almacenando la iluminación, o puede ser que la resolución pues no sea muy grande. Esto de la resolución no lo voy a modificar desde aquí porque hay una forma de hacerlo global. Lo que sí quiero verificar es que todos los objetos sí tengan o sí estén asignados correctamente a la hora de almacenar la información en el canal que corresponde. Entonces vamos a hacer eso, justamente uno por uno. Hay algunos que yo ya modifiqué, hay otros que no los he modificado. Pero entonces miren, por ejemplo, aquí en el primer nivel, First Floor, necesito verificar que Light Map Coordinates sea 1, porque aquí, como se los he mencionado, en el canal 1 es donde están las coordenadas de iluminación. Entonces este está correcto. Vamos a este segundo nivel, vamos a verificar, también está correcto, está en 1. Vamos a la chimenea, yo creo que ya todos estos están corregidos. Miren, la chimenea también está en 1. El techo, miren, el techo también lo tenemos en 1. O sea, todos en estos momentos creo que están corregidos. El único que falta era el nuevo que creamos, pero igual voy a verificarlos todos si es necesario. Miren, este no está corregido. Miren, este se llama el Roof Garage, que este es uno de los nuevos que había creado desde el video anterior. Y miren que el Roof Garage dice Light Map Coordinate Index. Vamos a verificar, en el 1 es donde tiene que estar almacenado. Entonces simplemente le voy a decir acá, le vamos a decir 1. ¿Listo? Ya sabemos que el Lightmap va a estar almacenado en el canal 1. Lo mismo vamos para las escaleras, verificamos, ya está organizado. Este top wall, ya esto no lo necesitamos porque recuerden que esto lo reemplazamos, lo mismo que este ya lo reemplazamos por este que está aquí. Y en este que tenemos aquí del wall First Level Complete, vamos a verificar. En este caso yo necesito que el Light Map esté en el canal 2. Entonces miren que aquí tengo el Light Map en el canal 2. Eso está almacenado en el canal 2 para justamente pues no tener problemas. Yo ya había modificado pues como la resolución, pero la voy a dejar igual por defecto, que es en 4. Pero sí necesito que el canal en este objeto en particular sí lo tenga pues claro Unreal. Luego los muros del segundo nivel, pues que lo acabamos de ajustar también, pues ya lo vimos, estamos en el 1, Light Map Resolution 1, y lo habíamos subido a 512 nomás para mostrarles cómo funcionaba, pero lo voy a regresar a 4 por defecto. Esto muy bien, entonces ya sé que todos estos elementos de los muros están correctos, al menos lo que son pues como los que tenía aquí dentro de esta carpeta de niveles. Vamos a ver entonces dentro de esta carpeta llamada Assets, que aquí tenemos dentro de Assets, tenemos
las mesas auxiliares, tenemos las camas, todo ese tipo de objetos. Vamos a realizar el mismo procedimiento. Voy a verificar en este caso que todos tengan el Like Maps en 1, ¿sí? Porque ya verán, ya vuelvo y lo explico, aquí tengo las coordenadas número 1, es lo único que tengo que modificar. Entonces vamos a la cama. Voy a acelerar entonces este video, porque pues igual lo único que tengo que hacer es a cada uno de ellos los voy a subir al Like Map 1. Entonces todo esto lo vamos a acelerar. Muy bien, continuamos entonces. Ya tengo todos los assets, tanto los assets del nivel como los assets de los objetos que tenía. Ya tienen las coordenadas donde corresponden, es decir, ya sé que la iluminación va a quedar almacenada de forma correcta sobre cada una de sus superficies. Entonces, ¿qué es lo que necesito hacer ahora? Recuerden, si yo le digo en estos momentos que vuelva y calcule solo la iluminación, les vamos a tener algunos problemas porque la resolución en la cual se está guardando esa información pues es una resolución bastante pequeña. Entonces observen que todo se ve completamente negro, todo se ve muy impreciso, algo está fallando. Entonces, ¿cómo podemos hacer para organizar de forma global la resolución a la cual yo quiero calcular todas las geometrías? Nota, esto lo estoy haciendo es como para tener un nivel que me permita trabajar, pero una vez cuando ya se estén reemplazando con los assets finales, es importante a niveles de optimización poder seleccionar cada uno de los objetos y verificar cuáles de ellos necesitan mayor o menor resolución. Entonces, en estos momentos, ¿qué estoy haciendo? Miren, yo selecciono todo dentro del primer nivel, segundo nivel y techo. Le doy clic derecho, le digo seleccionar todos los descendientes, todos los elementos que sean descendientes de estas carpetas. Los voy a seleccionar, voy a bajar y dentro de iluminación, vamos a encontrar algo muy importante. Miren, aquí entonces yo tengo lighting, aquí tengo el lighting y dentro de este lighting también tengo esta opción que es muy importante. Esta opción, él dice que vamos a sobreescribir la resolución de la iluminación. Entonces vamos a sobreescribirla. Entonces en este caso, miren que por defecto él tiene un valor, él está utilizado desactivado. Yo le voy a decir sobrescriba la iluminación y vamos a poner un valor de resolución para todos y cada uno de los objetos. Como les digo, esto lo estoy haciendo yo para tener de forma básica y general un espacio iluminado sobre el cual yo pueda trabajar y moverme y trabajar el tema de luces. Pero más adelante a nivel de optimización es necesario determinar según la escala del objeto o según la importancia del objeto la resolución de esta información. Entonces aquí pues le voy a poner simplemente 512. Entonces todos y cada uno de los objetos van a tener una textura para Like Maps de 512. Entonces a la hora de yo calcular en estos momentos ya la iluminación debería estar mucho mejor, ¿sí? Como les digo, esto es solamente una etapa en la cual estamos prototipando. Él aquí está pues calculando. Vamos a esperar un momento a que finalice. No sé, ustedes no alcanzan a ver el mensaje, pero aquí en la parte inferior él está building, él dice construyendo la iluminación. Vamos a esperar a que termine. En estos momentos ya finalizó y miren que de esta manera ya tengo la iluminación, ya tengo un bake de la iluminación de mi escena de manera correcta. Si yo ingreso, por ejemplo, si yo ingreso a estos espacios, pues aquí ya tengo todas las luces, todas las sombras, todos los elementos que conforman mi espacio, mi escenario. Entonces ya podría empezar a trabajar una iluminación, ya que sé que todos estos espacios están quedando y ya tienen sus texturas de manera correcta. Ya puedo empezar a trabajar de manera tranquilo. Puedo trabajar el tema de la luz que necesito para cada uno de estos lugares. Muy bien, ya que sabemos entonces que la iluminación puede quedar impresa de manera correcta dentro de los Like Maps de nuestras geometrías, para nuestro próximo video vamos a concentrarnos en crear unas luces y en explicar un poco más cada una de las luces que tenemos disponibles dentro de Unreal y cómo podríamos utilizarlas para nuestro proyecto. Así que sigan conectados con este canal, no se pierdan del próximo video. Nos vemos.